Mecanismos celulares, sinápticos y moleculares de la memoria, realizado por Sofía Berrios, Mario Giovanni Torres y Rebeca González, Facultad de Psicología de la UNAM. Para comenzar, definiremos qué es el aprendizaje. Este es un proceso mediante el cual las experiencias vividas modifican nuestro sistema nervioso y de esta manera nuestra conducta. A dichos cambios les llamamos recuerdos. Estos no se almacenan como pensamos, como si fueran archivos, más bien cambian la estructura del sistema nervioso alterando circuitos neurales que participan en el modo en el que percibimos, actuamos, pensamos y planificamos. El aprendizaje se pueden presentar al menos 4 formas básicas: aprendizaje perceptivo, aprendizaje estímulo-respuesta, aprendizaje motor y aprendizaje relacional. En esta presentación abordaremos temas relacionados con el aprendizaje y la memoria, como son aprendizaje estímulo-respuesta, condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental, plasticidad sináptica, potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo. Para comenzar, definiremos lo que es el aprendizaje estímulo-respuesta. Esta es la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado. Esto involucra el establecimiento de conexiones entre circuitos que participan en la percepción y el movimiento. En este tipo de aprendizaje hay 2 categorías que han sido principalmente estudiadas por los psicólogos, que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. En ambos se modifica la conducta, la cual podría ser una respuesta automática como un reflejo de defensa o una compleja secuencia de movimientos previamente aprendidos. Definiremos el condicionamiento clásico como un aprendizaje en el que el estímulo que tenía poca repercusión en la conducta de un individuo llega a ser capaz de producir una conducta refleja. En pocas palabras, es una asociación entre 2 estímulos. Por ejemplo, usaremos en este caso el condicionamiento de parpadeo o palpebral, donde la respuesta de defensa de parpadeo puede ser condicionada a un sonido. En el condicionamiento palpebral, si se administra un soplo al ojo del conejo, este parpadea automáticamente. A esta respuesta se le llama respuesta incondicionada, porque ocurre sin ningún entrenamiento previo, y al soplo se le llama estímulo incondicionado. En el entrenamiento se presenta una serie de tonos breves de 1000 Hz, cada uno de ellos seguido por un soplo de aire 500 milisegundos más tarde. Después de varios ensayos, el conejo empieza a cerrar el párpado antes de que suceda el soplo, solo al escuchar el tono, lo que nos indica que hay condicionamiento. El estímulo condicionado, en este caso el tono, provoca ahora la respuesta condicionada, que es el parpadeo. Al realizarse este condicionamiento palpebral, se dan cambios en el encéfalo. El soplo, que en este caso es la respuesta incondicionada, es detectado por las neuronas somatosensoriales. El estímulo condicionado, que es el tono, es detectado por las neuronas del sistema auditivo y la respuesta de parpadeo es controlada por las neuronas motoras. Como se explica en la siguiente imagen, cuando se presenta un tono de 1000 Hz justo antes de un soplo de aire en el ojo, la sinapsis T se refuerza. El principio de Hebb nos dice: si una sinapsis se activa repetidamente al tiempo que la neurona postsináptica emite potenciales de acción, tendrá lugar una serie de cambios en la estructura o en la neuroquímica de la sinapsis que la reforzarán. Si el tono de 1000 Hz se presenta en primer lugar, la sinapsis débil, el tono, se activa. Si el soplo se administra inmediatamente después, entonces la sinapsis fuerte, el soplo, se activa y hace que la motoneurona descargue impulsos nerviosos. La descarga neural refuerza en este caso cualquiera de las sinapsis con la motoneurona que acaban de estar activas. Esto implica a la sinapsis T. Después de varios emparejamientos de los 2 estímulos y aumentos de la fuerza sináptica, la sinapsis T llega a ser lo suficientemente fuerte como para hacer por sí misma que la motoneurona se active. Esto nos indica que se ha dado el aprendizaje. En su momento, Hebb no pudo comprobar si esto era cierto o falso, pero en la actualidad ya hay técnicas de laboratorio que han progresado bastante para poder determinar la fuerza de las sinapsis individuales. De esta manera, los investigadores continúan estudiando las bases fisiológicas del aprendizaje.
El siguiente tema es condicionamiento instrumental o también llamado condicionamiento operante. Este tipo de condicionamiento se refiere a aquellos comportamientos que se han podido aprender a través de refuerzos o castigos, que dependiendo de qué sensación provoque el estímulo, la conducta se va a incrementar o va a disminuir. Por ejemplo, cuando las ratitas presionan la palanca y reciben el alimento, aprenden a que con la palanca viene la recompensa y dicha conducta se incrementará. Entonces, como la acción de jalar la palanca les da como resultado una recompensa o provoca una sensación grata, por el hecho de recibir alimento, esta acción va a aumentar. Por el contrario, si la acción de jalar la palanca provocara, por ejemplo, recibir toques eléctricos, al ser una sensación aversiva, la conducta disminuiría. Aquí tenemos otro ejemplo, donde un niño es recompensado con un dulce por haber recogido sus juguetes o haber terminado su tarea. La conducta de recoger o terminar su tarea será reforzada por este dulce. En caso contrario, el solo hecho de probar un limón le resultará en una sensación aversiva, y esto provocará que la conducta de probar el limón sea disminuida. Entonces, la experiencia de estas situaciones o eventos va a dar como resultado que el niño aprenda esta conducta, ya sea seguir recogiendo sus juguetes, hacer su tarea o dejar de probar el limón. Así es como se adquiere el aprendizaje para futuras situaciones. El refuerzo produce cambios en el sistema nervioso, aumentando que un determinado estímulo induzca determinada respuesta. En este caso, la ratita, al saber que pulsa la palanca por comida, repetirá esta conducta porque sabe que va a recibir ese alimento. El castigo, en cambio, produce cambios en el sistema nervioso para disminuir la probabilidad de llevar a cabo cierta respuesta por el estímulo aversivo. Por ejemplo, el niño en la imagen está siendo castigado. Seguro hizo alguna travesura. La conducta que hizo previo al castigo probablemente va a disminuir y va a evitar volverla a cometer. Ya no va a volver a dibujar a la maestra porque sabe que al hacerlo recibirá un castigo. Para que el aprendizaje por medio del condicionamiento instrumental se logre, es necesaria la participación de ciertos circuitos, y uno de ellos es el haz prosencefálico medial, sus siglas HPM. Este haz es un fascículo de axones que va desde el mesencéfalo hasta el prosencéfalo basal, atravesando el hipotálamo lateral. Cuando estos axones son estimulados eléctricamente, tienen un efecto reforzante. Las vías que participan en el aprendizaje por medio del condicionamiento instrumental son las conexiones transcorticales directas y las conexiones vía ganglios basales y tálamo. También se sugiere que hay una tercera vía que implica el cerebelo y el tálamo, pero no se le ha prestado tanto enfoque, por eso solo explicaré las conexiones transcorticales y la vía de ganglios basales. El proceso es el siguiente. Recordando que los ganglios basales son un conjunto de neuronas localizadas en la profundidad del encéfalo y están formados por el núcleo caudado, el tálamo, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra, este conjunto ayuda a regular el movimiento voluntario, a aprender habilidades motoras y a preparar el cuerpo para realizar movimientos. El núcleo caudado y el putamen reciben información sensorial de todas las regiones de la corteza cerebral. Esas mismas aferencias del núcleo caudado y el putamen se envían a otra parte de los ganglios y después esto al globo pálido. Después estas aferencias se transmiten a la corteza frontal, a las áreas premotora y motora suplementaria donde se planifican los movimientos. Después, ya en la corteza motora primaria, se van a ejecutar. Entonces, tengamos claro que ya cuando las conductas aprendidas se vuelven automáticas y rutinarias, son transferidas hacia los ganglios basales donde van a estar haciendo este mecanismo de manera automática. El siguiente tema es la plasticidad sináptica. Aquí se puede apreciar 3 imágenes. En la primera imagen están las redes neuronales antes de ser entrenadas de manera cognitiva.
En la segunda imagen podemos ver las mismas redes después de 2 semanas de haber sido entrenadas. Y finalmente la tercera imagen, después de 2 meses de estimulación cognitiva. Como podemos apreciar, hay un crecimiento en las redes. Esto es debido a esta capacidad de reestructurarse por la misma plasticidad sináptica. Entonces podemos resumir que la plasticidad sináptica es la base para el aprendizaje y la memoria, porque entre más conexiones neuronales existan, será más sencillo recordar experiencias vividas y aprendizajes obtenidos previamente. Entonces la plasticidad es la capacidad de la sinapsis para cambiar como resultado de la experiencia. A partir del principio de Hebb, se menciona que la estimulación eléctrica de circuitos de la formación hipocampal puede desembocar en cambios sinápticos a largo plazo, que parecen figurar entre los responsables del aprendizaje. Lomo, en 1966, descubrió que la estimulación eléctrica de alta intensidad de los axones que conducen información desde la corteza entorrinal hasta la circunvolución dentada ocasionaba un aumento a largo plazo en la magnitud de los potenciales excitatorios postsinápticos en las neuronas postsinápticas. Este incremento ha recibido el nombre de potenciación a largo plazo. Bueno, algo muy importante de mencionar sobre la potenciación a largo plazo en el hipocampo es que este tiene tres vías principales: la vía perforante, que se proyecta desde la corteza entorrenal a las células granulosas de la circunvalación dentada; la vía de las fibras muscosas, que contiene los axones de las células granulosas y que se dirige a las células piramidales de la región CA3 del hipocampo; y la vía colateral de Schaeffer, que consiste en colaterales excitadoras de las células piramidales de la región CA3 y que termina en las células piramidales de la región CA1. En la vía de las fibras musgosas, esta consta de los axones de las células granulosas de la circunvolución dentada. Las terminales de las fibras musgosas liberan glutamato como transmisor, que se une tanto a los receptores NMDA como a los no NMDA en las células piramidales diana. Sin embargo, en esta vía los receptores NMDA solo desempeñan un papel secundario en la plasticidad sináptica en la mayor parte de las condiciones. El bloqueo de los receptores NMDA carece de efectos sobre la potenciación a largo plazo. De forma similar, el bloqueo de entrada de calcio en las células piramidales postsinápticas en la región CA3 no afecta la potenciación a largo plazo. Por el contrario, se ha observado que la potenciación a largo plazo en la región de la vía de las fibras musgosas depende de la entrada de calcio en la célula presináptica después de la titania. Por el contrario, la potenciación a largo plazo en la colateral de Schaeffer conecta las células piramidales de la región CA3 del hipocampo con las de la región CA1. Al igual que las terminales de las fibras musgosas, las terminales de las colaterales de Schaeffer también emplean como transmisor el glutamato, pero el APP en la vía colateral de Schaeffer requiere activación del tipo NMDA del receptor de glutamato. Por lo tanto, la potenciación a largo plazo de la célula CA1 posee dos rasgos característicos que la diferencian de APP en la vía de las fibras musgosas, y los dos derivan de las propiedades conocidas del receptor NMDA. Antes que nada, hay que mencionar que la APP de la vía colateral de Schaeffer requiere en los casos típicos de activación de varios axones aferentes juntos, una característica denominada cooperatividad, que próximamente hablaremos más de esta. Y bueno, el mecanismo en la potenciación a largo plazo trata de que esto ocurre a través de una variedad de mecanismos en todo el sistema nervioso. Ningún mecanismo simple une todos los tipos de LTP. Sin embargo, para el propósito de su estudio, la potenciación a largo plazo comúnmente se divide en tres fases que ocurren secuencialmente: potenciación a corto plazo, potenciación a largo plazo temprana y potenciación a largo plazo tardía. Realmente poco se sabe sobre los mecanismos de la potenciación a corto plazo, por lo que esta actualmente no es de gran importancia, pero las fases temprana y tardía sí son. De ATP están caracterizadas por una serie de tres eventos: inducción, mantenimiento y expresión. La inducción es el proceso por el que una señal de vida corta dispara el comienzo de ATP. El mantenimiento corresponde a los cambios bioquímicos persistentes que ocurren en respuesta a la inducción de dicha fase, y la expresión implica los cambios celulares que resultan de la activación de la señal de mantenimiento.
Así, de esta manera, los mecanismos de ATP pueden ser discutidos en términos de los mediadores que subyacen a la inducción, el mantenimiento y a la expresión. De igual manera, hay que mencionar que la potenciación a largo plazo tiene una serie de propiedades muy importantes. Dependiendo del receptor de NMDA, exhibe estas propiedades, incluyendo especificidad, asociatividad, cooperatividad y persistencia. Y la especificidad de aferencias es que una vez inducida la ATP en una sinapsis no se propaga a otra sinapsis, más bien una potenciación a largo plazo y eso especifica la aferencia. Esta es solo propagada a otra sinapsis de acuerdo a las reglas de asociatividad y cooperatividad. Sin embargo, la especificidad de aferencia de la ATP puede no ser completa a distancias cortas. Posteriormente, la asociatividad. Esta se refiere a la observación de que cuando una estimulación débil de una vía simple es insuficiente para la inducción de una ATP, la estimulación es fuerte y simultánea de otra vía inducirá ATP en ambas. De igual manera, la persistencia. Esta menciona que durante varios minutos a meses, siendo esta persistencia la que separa la ATP de otras formas de plasticidad sináptica. Y por último, la cooperatividad. En esta ATP puede ser inducida ya sea por una estimulación tetánica fuerte de una vía simple a una sinapsis, o cooperativamente a través de una estimulación débil de varias. Cuando una vía en una sinapsis es estimulada débilmente, produce una despolarización postsináptica insuficiente para inducir ATP. En contraste, cuando un estímulo débil es aplicado a varias vías que convergen en una zona simple de membrana postsináptica, la despolarización postsináptica individual generada puede colectivamente despolarizar la célula postsináptica lo suficiente como para inducir ATP cooperativamente. Hablando sobre la depresión a largo plazo, esto menciona que es la estimulación de baja frecuencia de las aferencias sinápticas a una célula. Esta puede disminuir en lugar de aumentar la fuerza de una sinapsis. Esto se llama depresión a largo plazo. En 1992, dos investigadores, Dudek y Baer, estimularon los colaterales de Schaeffer aferentes a las neuronas de CA1 en secciones hipocampales con 900 pulsos de corriente eléctrica, con una frecuencia de 1 a 50 Hz. Estos hallaron que las frecuencias por encima de 10 Hz ocasionaban potenciación a largo plazo, mientras que las frecuencias por debajo de 10 Hz causaban depresión a largo plazo. Ambos efectos eran bloqueados cuando se aplicaba AP5, un bloqueante del receptor NMDA. Por tanto, ambos efectos requieren la activación de este tipo de receptores. Según varias investigaciones, la potenciación a largo plazo conlleva un aumento de la cantidad de receptores AMPA en la membrana postsináptica de las espinas dendríticas. Pero parece ser que la depresión a largo plazo implica el mecanismo opuesto, una disminución del número de receptores AMPA. Así como los receptores AMPA son transportados a las espinas dendríticas por vesículas durante la potenciación a largo plazo, son retirados de las espinas en vesículas durante la depresión a largo plazo. Increíblemente, se puede mencionar que el principio de Hebb parece operar en ambas direcciones. En las aferencias que se relacionan con aferencias fuertes, se refuerzan, mientras que las aferencias que no se relacionan con aferencias fuertes, se debilitan. Por esto, puede que este mecanismo permita que se inviertan cambios sinápticos previamente establecidos cuando cambian las circunstancias ambientales. Existen dos tipos de depresión a largo plazo. Una de estas es en el cerebro. Esto ocurre en la sinapsis de las células de Purkinje. Ellas reciben dos formas de estimulación excitatoria, una de parte de fibras trepadoras y la otra de fibras paralelas. La DEP, o depresión a largo plazo, disminuye la eficacia de la transmisión de las fibras paralelas. Para que la DEP ocurra, ambas fibras requieren ser activadas simultáneamente por una vía. Fibras paralelas sueltan glutamato para activar a los receptores no NMDA, principalmente a los AMPA, y kainato, y también a los receptores metabotrópicos de glutamato en la parte postsináptica de la célula de Purkinje. Cuando el glutamato se adhiere al receptor AMPA, la membrana se despolariza, pero cuando el glutamato se adhiere al receptor metabotrópico de aglycerol, es producido junto con inositol trifosfato, un segundo mensajero de la transducción de señal celular.
El otro tipo de depresión a largo plazo es la más conocida, es la del hipocampo. En estas dos regiones depende del tiempo y de la frecuencia en la corriente de entrada de calcio y se da a cabo cuando pequeños incrementos en el nivel de calcio posináptico ocurren. Cuando el nivel de entrada de calcio es menor al umbral, da como resultado la DLP. El nivel de umbral en la región CA1 fluctúa y depende de la historia de la sinapsis. Si la sinapsis ha sido sujetada a PLP, el umbral incrementa, dando así mayor probabilidad de que la entrada de calcio cause depresión a largo plazo. De esta forma, el sistema de retroalimentación negativo mantiene una plasticidad sináptica. La activación de receptores NMDA de tipo A es requerida para la entrada de calcio a células posinápticas de la región CA1.